Buenos días. Uy, no escuché. Buenos días. Muy bien, muy bien. Es que los necesito hoy despiertos, muy despiertos. Es importante. ¿Cómo estuvo ese fin de semana pasado? ¿Ah? Espero que se hayan divertido, que hayan estado en relax. Algunos cuando tomaron unos días de vacaciones, o si estuvieron en casa también. Olvidarse del trabajo, que todas esas cosas son importantes. Estar con la familia. Yo conocí un lugar que me asombró realmente porque no había ido allí y fui allí a Nashville, en Tennessee, y conocí una réplica del Partenón, ese templo de los dioses del Olimpo, ¿okay? Que está allá en Tennessee. Y es la réplica exacta del templo que se encuentra allá en Grecia. Y es impresionante ver cómo esa arquitectura que se levantó hace tantos cientos de miles de años atrás, no sé cuántos, la pueden hacer réplica y todavía allá se encuentra parte de ese edificio. Pero hay un edificio que no se ve. Hay un edificio que no se puede hablar de años. Hay un edificio que Jesús levantó. Y ese edificio somos nosotros. Y no se ve porque aunque nos veamos unos a otros aquí, universalmente es invisible. Pero esa es la iglesia. No es necesario, porque el mismo Dios dijo que Él no necesitaba una construcción de ningún tipo, porque Él no habitaba en templos hechos por manos de hombre. Dios tiene su morada en el universo entero. Y decía una niña, según cuentan, hace muchos años en una escuela dominical, que ella estaba sorprendida realmente de saber que Dios era tan grande, tan inmenso, que llenaba todo y que a la vez podía estar en su pequeño corazón. Así es Dios. Así es el Dios que nosotros tenemos que proclamar. Así es el Dios del cual hemos venido hablando en esta iglesia y hemos enseñado en esta iglesia por años. No hay otro. No hay otro Dios. Él dice, no hay otro fuera de mí. No hay otro, hermano. No es que pensemos que dentro de ese templo que se llama Partenón y que allá en Nashville se encuentra una estatua de no sé cuántos metros de alto de la diosa Atenea. Preciosa escultura, hermanos. Parece que fuera oro. Es hermosa, ustedes la ven y tienen que asombrarse por la escultura en sí, por el arte, no por lo que ella puede representar. Dios no necesita tener un lugar, porque Atenea lo llena con una imagen, pero Atenea no existe. No hay Atenea. Nunca hubo una Atenea, nunca hubo un Hércules, ni un Zeus. Nunca hubo un dios Ra, el sol al cual adoraban los egipcios. Nunca. Hay quienes quieren pasarse por Dios. Hay quienes quieren hacerse Dios. Y a veces nosotros queremos hacernos Dios y estar por encima de la voluntad del Poderoso. Y creer que somos nosotros llenos de todo el poder de Dios. Y que podemos hacer maravillas porque somos nosotros. No, hermano. Gusanos de Jacob. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, ni pudiéramos respirar. Ni pudiéramos respirar. Nadie, más que nadie. El Señor nos hizo
iguales a todos, pero sí nos hizo para que fuésemos a su imagen y semejanza. Y nos hizo de esa forma para que estuviésemos identificados con Él. Y somos creativos como Dios es creador. Y tenemos fuerte poder como Dios tiene poder. Pero el pecado que abunda en nuestras vidas limita todo eso. La serie que hoy comienza va a abundar mucho en nuestra relación con Dios. Va a abundar mucho en hacernos ver realmente quiénes somos y cómo tenemos que depender de ese poderoso Señor para poder hacer el trabajo que Él nos mandó a hacer. La serie que hoy comienza no es solo para ver la responsabilidad que tenemos con la gente que se muere y va al infierno, sino también saber que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos para mantener nuestro testimonio delante de esa gente. En las 7 semanas pasadas hablamos sobre membresía. Hablamos de cómo tenía que ser un miembro de una iglesia cristiana, de una iglesia de Jesucristo local, como esta, en especial esta congregación, hermanos. Comenzamos esa serie el 22 de mayo. Se habló de un miembro dirigente ese día. Y los domingos siguientes se habló de buscar la unidad, de servir a la iglesia, de orar por los líderes, de guiar a la familia, de valorar el regalo de pertenecer a una iglesia local. Brian terminó con un mensaje que no estaba planificado en la serie, pero nos dimos cuenta, Brian y yo, que faltaba algo para poder terminar la serie, y él terminó con consagración y entrega, y habló de que un miembro debe ser consagrado y entregarse a todas estas cosas. Ahora bien, para este domingo 10 de julio voy a abrir una serie y la abriremos todos, hermanos. Aquí participaremos todos, ¿ok? La abriremos todos. Una serie que la hemos titulado Soy un discípulo de Jesús. Soy un miembro de la iglesia, ahora soy un discípulo de Jesucristo. Un miembro que es un discípulo. O sea, es más o menos continuar con lo pasado, pero ahora enfocándonos hacia el trabajo discipular. Y va a ser un puente, este mensaje de hoy va a ser un puente para las 8 próximas semanas, donde terminaría con los 9 mensajes. Y hoy es mi deseo compartir con ustedes lo que presentan las Escrituras en relación a el valor de ser un miembro activo en la iglesia, tratado desde el ángulo del sacerdocio del creyente, y lograr así el verdadero significado de ser un discípulo de Jesucristo. Parece un título muy largo, ¿verdad? Pero es el camino. Es solo el camino lo que estoy indicando aquí. Lo que nos presentan las Escrituras en relación con el valor de ser un miembro activo de la iglesia, tratado desde el ángulo del sacerdocio del creyente, y lograr así el verdadero significado de ser un discípulo de Jesucristo. No es tan complicado como parece, hermanos. No es tan complicado como parece. Tengo 2 citas, 2 versículos para el mensaje de hoy. Solo 2 versículos. No vamos a tener que leer una gran cantidad. Yo creo que estos 2 versículos llenan todo lo que necesitamos. En el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, hay un versículo que es muy conocido, sobre todo para los pastores, los líderes, los predicadores, que lo mencionamos
constantemente, y yo quiero que este versículo quede grabado, hermano, es mi deseo que quede grabado en tu corazón. 9:23. Jesús es el que escoge. No eres tú el que escoge a Jesús. Vamos a empezar por allí, antes de leer el pasaje. No somos nosotros los que escogemos a Cristo. Cuando Jesús caminó y empezó a llamar a sus discípulos por Galilea, ellos no vinieron a Él como algunos quisieron venir y no pudieron quedarse, porque no llenaban los requisitos, porque es Jesús el que sabe a quién llama. Pero a pesar del llamado que Jesús hace, hay también una iniciativa o una voluntad de mi parte para seguirle. La palabra es seguir. Cuando se habla de creer, se está hablando de creyentes. Cuando se habla de seguir, se está hablando de discípulos. Y un creyente no es un discípulo, pero un discípulo debe ser un creyente. 9:23. Y a todos decía, o sea, a todos. No estaba hablando de un grupo en especial, estaba hablando de una multitud de todos. Todos los que le escucharon en aquella oportunidad. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Reina Valera, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No iba a leer todavía el otro pasaje, pero quiero leerlo porque también lo vamos a tocar muy pronto. Y ya tenerlo allí es importante. Y está en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9. Escucha, iglesia, ustedes, quisiera mencionarlos por nombre a cada uno, pero ustedes son linaje escogido. Amén. Escuché un precioso amén por ahí, pero los demás se perdieron de decir un poderoso amén. Ustedes son linaje escogido, iglesia. Ustedes son real sacerdocio, iglesia. Ustedes son una nación santa, un pueblo que adquirió Dios para que anuncien, ahora quiero los amenes, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Así es. Tremendo reto. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pero sabe que tiene como sacerdote real, como linaje escogido, como pueblo de Dios, que anunciar los hechos maravillosos de aquel que murió por ti. No, Él no murió por ti. Jesús no murió por ti, ni murió por mí. Jesús murió en mi lugar. Jesús murió en tu lugar. Él tomó tu lugar donde debías estar clavado en una cruz y murió en tu lugar para que tú no tuvieses que ser clavado en una cruz. Porque es muy fácil decir que Jesús murió por mí. Por eso es que Él dice que tienes que tomar tu cruz y seguirle cada día, porque esa cruz es la representación simbólica, no de la suegra ni de la mujer. No del marido que le pega a la mujer o que la hace vivir mal. Esa no es la cruz. No es el jefe, no son los empleados. Esa cruz es la misma cruz donde tú tienes que crucificarte. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa cruz no es una cruz, debería ser una cruz física. Deberíamos venir todos arrastrando una cruz desde la calle.
y venir desde Clay, y venir desde Pinson, y venir desde Hoover, y venir desde Pelan cargando una cruz en el hombro. Oh, más de 2 kilómetros cuesta arriba. El Señor, después de ser azotado, flagelado, escupido, golpeado, cargó una cruz para morir en esa cruz en mi lugar. Hay un paso previo. No hemos entrado todavía en lo que quiero decirles, pero hay un paso previo y debo entrar primero a ese paso. La Biblia nos enseña que todos los miembros de una iglesia local como esta conforman un santo sacerdocio. Vosotros sois real sacerdocio. Esto quiere decir que un sacerdocio como el de Pedro se refiere a compromiso. A compromiso. Hermanos, cuando los sacerdotes en el pasado, en el Antiguo Testamento, se hacían sacerdotes porque eran llamados por Dios y eran simplemente aquellos que estaban en el linaje de los sacerdotes, ellos tenían que hacer un voto, un juramento, una promesa de servicio y no debían fallar en esa promesa. Ellos sabían que su compromiso con el templo, que su compromiso con Dios era lo primero. No era su esposa, no eran sus hijos, no era su casa, no eran sus propiedades, no era su vehículo, no es el trabajo en la construcción, ni en la jardinería, ni en la limpieza de las casas, ni en las oficinas. No, no y no. No son tus estudios, no son tus juegos deportivos. Tu compromiso es Cristo. Tu compromiso es Jesús, el que murió en tu lugar. Y nada más. Así que cuando juegues fútbol, cuando juegues soccer, cuando juegues béisbol, cuando estés cortando el césped, cuando estés limpiando las casas, las oficinas, construyendo, etcétera, 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 hazlo en Cristo. Y nada más. Esa es una característica de un verdadero discípulo de Jesús. Que tu jefe tenga que decir, este hombre es diferente. Esta mujer, qué diferente es. Porque todo lo hace para la gloria del Señor. Involucrados en un santo ministerio estamos, hermanos. En ser un sacerdote, hermano y hermana. No solo esta es una expresión simbólica de la iglesia, sino que también es el ideal bíblico radical. Esto es radical, hermano. Esto no hay para dónde agarrar. Dice Gregory Ogden, un escritor, en su libro Discipulado que Transforma, que todos los creyentes llegan a Dios a través de Cristo, el único mediador, y todos los creyentes reciben el poder de actuar como sacerdotes del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Captaron. Todos los creyentes llegan a Dios a través de Cristo, que es el único mediador. Todos. No hay otra forma de llegar a Jesús. Si tú crees que hay otro camino, te voy a decir, ni siquiera dime cuál es, porque estás equivocado o equivocada. Porque Jesús es el único camino, no hay otro para llegar a Dios. No hay otro para llegar a la presencia de Dios. No todos somos hijos de Dios. Los únicos que somos hijos de Dios somos los que hemos aceptado y creído en Jesucristo, los que tienen el sello del Espíritu Santo en su corazón. Los demás pertenecen a otra familia, a la cual debemos amar y traer a los pies de Jesús e incluirlos y adoptarlos como Dios quiere adoptarlos en nuestra familia, porque eso es ser un discípulo de Cristo. Todos, dice,
Escucha bien, iglesia. Pedro, al igual que Pedro, el apóstol Pablo, en su pensamiento se refiere a todos y cada uno de los creyentes. Tanto Pedro como Pablo se refieren. Y Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 7. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Si tú no crees que tienes el Espíritu Santo en tu corazón, si tú no crees que la manifestación del Espíritu Santo está en tu vida, entonces habla conmigo. Habla conmigo, es necesario. Pero si tú sabes que el Espíritu Santo está en tu corazón y tú tienes la plena seguridad de que Jesús guía tu vida y tú estás en las manos del Cristo poderoso, te voy a decir algo. Todos somos miembros unos de los otros para un bien común. Nadie es más que otro, nadie es menos que otro, simplemente porque tenga más títulos o menos títulos, o porque tenga más años en el Evangelio o menos años, o porque sea un joven o un viejo. No se menosprecia a nadie, porque el Señor no tiene acepción de personas. Él vive en todo y a todos les dio la manifestación del Espíritu. Algunos ponen sus dones al servicio como buenos discípulos, pero otros no lo están haciendo. Entonces hay creyentes y discípulos. Había unas estadísticas aquí, pero no creo que vengan al caso en este momento. Entonces tenemos que un 85% de los creyentes, hermanos míos, un 85% de las personas que han creído en Jesucristo, escuchen bien, un 85% han oído hablar de los dones espirituales. Tú no has oído hablar de los dones espirituales. A lo mejor has oído hablar de lo que es don espiritual, pero no has oído hablar de qué son los dones. A lo mejor has oído hablar que Dios da dones a los creyentes, pero no sabes ni siquiera cuáles son esos dones. La mitad de este 85% no sabe cuáles son sus dones. No sabe. Algunos llegan a creer que el Espíritu Santo no les ha asignado ningún don. ¿Saben ustedes? Cada vez que un niño nace con una carga genética aquí en su cerebro, y esa carga genética ya dice lo que él va a hacer. Ahí está grabada su personalidad. En esa carga genética viene parte de la vida del padre, parte de la vida de la madre y todos los ancestros. Ahí está su carácter, el color de su pelo, el color de su piel, el color de sus ojos, el timbre de su voz. Y pare usted de contar. Ahí no va a decir que él va a ser un sacerdote, un pastor, o un criminal, un asesino, o un ingeniero, o un médico. Ahí no dice qué va a ser. Eso se lo formamos nosotros y lo ayudamos a formarse eso en sus primeros 5 años de vida. Pero ahí dice cómo va a ser. ¿Saben ustedes que cada vez que un cristiano nace de nuevo, cada vez que un hombre nace de nuevo, una mujer nace de nuevo y se convierte a Cristo, hay una carga genética que el Espíritu Santo pone en su vida y se llaman dones? Dios asigna dones, Dios da dones a los creyentes como Él quiere, como a Él le place. Porque a Dios es al que le place hacer las cosas y no hay nada que usted pueda hacer contra eso, aunque quiera luchar contra la corriente. Ustedes conocen a una señora que se llama Antomasia Cartilón. ¿Por qué se ríe? No es un nombre tan feo. Bueno, esta señora que se llama Antomasia Cartilón, nadie se llama así aquí, ¿verdad? Dice, tengo el don de cocinera.
seguro que al llegar al cielo el Señor me va a decir: antonomasia, a la cocina celestial. Cuando mi mamá vivía y en la iglesia allá en Valencia, en una de las iglesias que pastoreé en Valencia, donde ella estaba, mi mamá era una de las que cocinaba. Había un equipo de mujeres que cocinaban y en todos los eventos ellas estaban en la cocina. Cuando había un evento, ella sabía ya que ella tenía que ir para la cocina. Y le decían: cuando tú vayas al cielo, el Señor lo que te va a decir: Hortensia, a la cocina. Pero no era el don de mi mamá. Si alguna piensa que tiene el don de cocinera, o el don de mecánico, o el don de pintor, o el don de constructor, como dice Lorgorio Sinforoso, tengo el don de la mecánica. Están equivocados. Por eso yo les invito ahora a que vayan a la clase de impacto. Porque en la clase de impacto ustedes van a saber qué son los dones. Y ustedes pueden inclusive identificar algunos de estos dones como ministerios de su vida. Es básico, es esencial, hermanos míos, que tu identidad como discípulo de Cristo constituya dentro de ti un estilo de vida como un sacerdote real de la corte de Dios. Tiene que ver el discipulado, ¿qué tiene que ver el discipulado entonces con ser un santo sacerdote? La respuesta es que tú, como sacerdote de Jesucristo, debes vivir una vida disciplinada. Y eso de disciplinado, disciplina que viene de discípulo, consiste en primer lugar, tener un estilo de vida disciplinado. Primero tienes que tener un estilo de vida disciplinado. Número 1. La disciplina es control. Tener un estilo de vida disciplinado es poder ser controlado, pero no solo por sí mismo. Aunque debes tener ciertas iniciativas y tienes que dar ciertos pasos para que seas una persona disciplinada en tu vida. Es Dios, es el Espíritu Santo el que te lo da. Eso está dentro del fruto del Espíritu en Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está. Templanza es autocontrol. Y a veces carecemos mucho de esa templanza. Algunos carecen de unas cosas, otros carecen de otras. ¿Ok? Quiero aclarar algo. Estos no son los frutos del Espíritu. Hay un solo fruto del Espíritu, pero que contiene todas estas cosas. Porque si no, entonces yo me gusta más el mango que la fresa. Entonces me gusta más el amor que la paz. O el gozo. Entonces no son frutos, es el fruto. Y todas esas cosas que están allí marcadas en el versículo 23 de Gálatas 5 es un fruto que contiene todo eso. Y tenemos que buscarlo. Usted se come la semilla del mango. Cómasela. Eso también hace bien. Todo el fruto tiene una función. Un coco, por ejemplo. Un coco. Usted sabe que el coco adentro tiene agua. Le llamamos agua, no es agua, pero es el jugo del coco adentro. Y el coco tiene una pulpa blanca. ¡Oh, qué rico! Se me está haciendo agua la boca porque me encanta sacar esa pulpa y comérmela. Y también tiene toda su caparazón, ¿verdad? Que es un poco dura, pero que básicamente es parte también del fruto. Y decía un pastor que se llama José Antonio Ceballos: hay que comerse el coco completo. Pero me tengo que comer el coco, le preguntaba a un profesor en el seminario, José Antonio. José Antonio, ¿cómo te vas a comer la semilla, la cáscara del coco?
Pero es que usted dice que en todo el coco hay vitamina, profesor, que en todo. Sí, pero se le puede hacer, se puede buscar la manera de sacar esa vitamina o sacar la fibra y hacer cosas con eso. Y es verdad, hermanos. Cada parte de un fruto tiene una función. Usted no se va a tragar la semilla de un mango, pero usted la puede sembrar y va a tener muchos mangos. Así que hay una función. Use todo el fruto del Espíritu Santo. No deje nada por fuera, porque todo tiene una función en su vida. Parafraseando este versículo, dice, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegre y vivir en paz con todo. Nos hace ser paciente y amable y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlarnos en cualquier situación. Iglesia, escucha esto, saber controlarnos en cualquier situación, y yo tengo que confesar delante de ustedes que carezco mucho de eso. Esa es una parte débil de mi carácter. Tengo que siempre estar abonándola con paciencia, porque soy explosivo. Ustedes lo saben, no es necesario que yo se lo diga. Tenemos que controlarlos, tenemos que tener autocontrol, templanza. O sea, esa parte es importante. Todo es importante, pero esa parte es muy importante para la vida del discípulo. Y no podemos olvidarnos de nada de eso. No podemos hacer nada sin usar el fruto del Espíritu Santo como discípulo. Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Nada. Juan 15:5. En nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, no podemos hacer nada que agrade a Dios. Puedo hacer cosas que le agraden a ustedes, que ustedes digan, ay, qué bueno, cómo el pastor hizo esto, cómo el pastor hizo aquello, y todo lo demás, y lucirme, y ser un santo, y bueno, pero Dios conoce mi corazón. Dios sabe dónde está mi integridad y hasta qué punto soy sincero o no soy sincero. Y yo le dejo las cosas a Dios. Hermano, todo lo podemos hacer, porque todo lo puedo en Cristo. Él me da la fuerza para hacerlo todo. Y yo tengo que tener un carácter formado para tener un estilo de vida formado. Pero para yo poder tener todo, yo tengo que ejercitarme. Yo tengo que hacer la práctica constante, porque si yo solamente cuento con el domingo escuchar y venir a escuchar un mensaje o a cantar levantando mis manos, y en la semana me olvido de que soy creyente, de que soy cristiano, de que soy un discípulo, de nada me sirve, me vacío. Es como que usted diga, compro un carro, lo saqué del dealer, voy a la estación de servicio, porque en el dealer me dieron un cupón para que llenara el tanque en una estación de servicio. Así me han hecho a mí. Tome un cupón, vaya a la estación de servicio y llene su tanque gratis. Y lleno mi tanque y ya está, no le pongo más nunca gasolina al carro. Y me dicen, mire, usted tiene el servicio de cambio de aceite gratis por toda la vida de su carro. Tiene que venir cada tantas millas, etcétera, y usted viene. Pero yo solamente voy una sola vez y listo, y me desocupé de eso. No reviso el agua del radiador, no reviso nada, no reviso las llantas. Requiere mantenimiento mi vehículo, mi casa, mis cosas. Requiere mantenimiento mi vida espiritual. Si usted no está en mantenimiento diario de su vida espiritual, usted no está en real sacerdocio. Usted no está haciendo nada por ser un buen discípulo. Ser discípulo de Cristo significa tener un estilo de vida disciplinado. Eso es disciplina. Pero también hay que demostrar fe públicamente. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque les acusen de malhechores, al ver las buenas obras que ustedes hacen, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Primera de Pedro 2:11-12.
Pedro está enseñando que la fe debo demostrarla por medio de expresar una buena conducta. Yo no puedo demostrar mi fe solamente con agarrar la Biblia y enseñarle a la gente que yo conozco la palabra de Dios, que yo repito versículos de memoria. Es mi carácter, soy yo. Yo he escuchado delincuentes que conocen versículos de la Biblia. Yo he escuchado gente, miren, los homosexuales toman versículos de la Biblia para justificar su condición homosexual. Todos buscan en la Biblia cosas. Los bebedores, los borrachos, los que les gusta beber aguardiente, hermanos míos, dicen que Jesucristo bebió en el día de las bodas de Caná. ¿Por qué bebió Jesucristo? Ahí no dice que bebió, sí, pero él hizo que el agua se convirtiera en vino. Y si no había más agua que tomar, había que tomar vino. ¡Qué teología! Pero en la realidad ellos van a justificar todo así. Debemos conocer las Escrituras para poder defender la fe. Pero tenemos que ser Biblias abiertas, andantes, en todo lugar donde vamos. Que no nos tengan que señalar por nuestro pecado, sino que más bien glorifiquen a Dios cuando vean nuestro testimonio. Pero aparte de ese tipo de conducta, sí, yo tengo que comunicar el amor de Jesús. Yo tengo que comunicar el gozo. Yo tengo que comunicar la paciencia, la paz y todas aquellas cosas del fruto del Espíritu. Tengo que comunicarlos. Tengo que hablarle a la gente y decirle a la gente que Jesucristo es el Salvador. Así que las dos cosas tienen que ir de la mano. Es mi testimonio personal, mi conducta, mi vida como creyente, para que puedan creer que la palabra es verdad, porque ha hecho en mi vida una cosa diferente. Pero si yo sigo siendo el mismo, o a veces hasta peor, a lo mejor un poquito mejorado, una versión mejorada de lo que yo era antes, y les hablo de Jesús, no me van a creer. Y van a decir, oye, pero si tú te comportas como te comportas y dices que eres cristiano o cristiana, entonces, ¿para qué me voy a convertir yo si tú te comportas peor que yo? Ser discípulo nos demanda demostrar la fe que profesamos en Cristo públicamente. Iglesia, hermano, demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Demuéstramelo. Demuéstrame tu fidelidad a Dios sin hacer las buenas obras que tienes que hacer. Y yo te voy a demostrar que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿No está eso escrito? Parece, me sonó por allí, como que lo he leído en la Biblia de otra manera. Santiago 2:18. Muéstrame tu fe, muéstrame, hermano, demuéstrame que tú eres fiel, tu fe en Dios, sin hacer obras. No puedo. Yo tengo que ayudar al necesitado, yo tengo que darle la mano al caído, yo tengo que darle comida al hambriento, yo tengo que visitar al preso en la cárcel, yo tengo que hacer buenas obras, pero aparte de eso tengo que comportarme bien. Esas son las buenas obras. Comportarme bien, porque Dios está allí para ayudarme, porque en cada momento y en cada circunstancia de mi vida, no importa lo que me atormenta en mi mente y en mi corazón, Dios va a estar allí para darme la paz que necesito, para decirme, mira, yo estoy aquí, yo te quiero ayudar, esta es mi mano, no te preocupes, estás al borde de cualquier circunstancia, de cualquier situación, aquí estoy yo. ¿Es que acaso los que están aquí no han estado nunca al borde de una situación difícil en su vida? En estos días me llama la esposa de mi hijo mayor. Suegro, por favor, sáquenos de este infierno. Yo tenía que llorar. Me dice, suegro, no estamos comiendo para que los niños coman. No estamos comiendo para que los niños coman. Y cuando comen, el mayor pues come un plato de arroz y le pone mantequilla y ya está, si es que hay mantequilla. Pero la pequeñita dice, y no hay carne, y no hay pollo.
Es difícil. Entonces yo digo, ¿cómo puedo ayudarlos? Tengo que ayudarlos. Es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad ayudar a tu familia allá en tu país. Y todos los que estamos aquí venimos de fuera. Somos inmigrantes, hermanos míos. Venimos de fuera. Estemos ilegal, legal, como le quieran decir. A mí no me gusta decir ilegal. Nadie es ilegal. Los ilegales son los que roban y matan. Esos son los ilegales. Porque no tienes documentos. No importa, tú tienes que mandarle a tu familia igual, tú estás preocupado por tu casa. Las buenas obras, hermano. Las buenas obras. No solamente con la familia, con los que no son ni siquiera nuestros conocidos, aún con los que son nuestros enemigos, los que se han convertido en nuestros enemigos. Yo espero que ustedes no tengan ni un enemigo, aunque muchos puedan ser enemigos suyos. Ser discípulo de Cristo significa tener un estilo de vida disciplinado y demostrar su fe públicamente, pero además canalizar su ministerio por la iglesia. Por la iglesia. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, cada uno individualmente un miembro de él. Literalmente aquí en 1 Corintios 12:27, el cuerpo de Cristo es literal. Aquí no hay ninguna figura simbólica. Ustedes son miembros, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, como soy miembro del cuerpo de Cristo, todos dependemos los unos de los otros. No hay para dónde tomar. Entonces, como dependemos los unos de los otros, yo tengo que servir en la iglesia de alguna manera. Y la iglesia, ya le dije, no es un edificio, es un organismo. Personas que somos vivas, vivimos. En la serie pasada se trató de todo lo que tiene que ver con el servicio, como miembro de la iglesia. El pasaje de Corintios, capítulo 12, 1 Corintios 12, 12 al 26, es un llamado de la unidad de la iglesia y se habló de esa unidad. La iglesia es la representación de la presencia de Cristo en la tierra. Y que Jesús no está aquí, Jesús se fue a los cielos, Jesús partió y cuando partió dijeron, ese mismo que va subiendo allí a los cielos, así mismo le van a venir, le van a ver cuando venga. Así que Él está aquí por el Espíritu Santo, ¿ok? Pero el Jesús que partió está en los cielos. Pero estamos aquí nosotros, los pequeños Cristos, como decían en Antioquía, los pequeños Cristos. Los cristianos. A partir de allí fue cuando nos llamaron cristianos. La iglesia, somos seres humanos y es la presencia de Cristo entre los seres humanos. Si ustedes son el cuerpo, entonces hay una cabeza que no soy yo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no soy la cabeza es Jesús. Como dice Efesios 5:23, siendo Cristo la cabeza, Él mismo dio ejemplo de servicio, hermano. Él mismo ejemplificó el servicio en la iglesia. El Hijo del Hombre dijo, no vino para ser servido, Él vino para servir. Él vino para hacer algo en la iglesia. No puede ser de otra manera. Los discípulos de Jesús constantemente sirvieron. Constantemente tuvieron que servir. A pesar de sus preguntas, a pesar de sus incógnitas. Oye, pero ¿qué le pasa a Jesús? ¿Cómo es posible que nos dice que tenemos que darle comida a 5,000 hombres que están aquí? Y lo que tenemos son 2 pececillos y 5 panes. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Esa es la merienda de ese niño. Le voy a quitar la merienda al niño. No, no puedo quitar la merienda al niño, decía Andrés. Señor, esa es la merienda del niñito. Mire su lonchera, señor, él va a la escuela. Lo que pasa es que pasó por aquí con su loncherita y lleva sus pescaditos y sus panes allá adentro. Tráiganmelos acá. Hermanos, el servicio lo hace Jesús a través de ustedes y a través de mí. Solamente den el paso y Jesús hace lo demás. Él dijo, grandes y mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán.
Si yo alimenté a 5,000, ustedes pueden alimentar a 5,001. Pero recuérdense que sin mí nada podéis hacer. Canalizar el servicio. Y recordémonos que el Señor Jesucristo se puso también como ejemplo, no solamente del que vino a servir, sino también Jesucristo se puso del otro lado. Y Él dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así que no pensemos, uy, es que ese hermanito me cae tan pesado. Es que yo no puedo atravesar ese límite porque, uy, me cae mal. Me hizo esto, me dijo aquello. Ni siquiera lo piensen, hermano. Ni siquiera lo piensen cuando alguien necesite de ti y todo el tiempo alguien está necesitando de ti. Extiende tu mano hacia esa persona y especialmente a los de la familia de la fe. Porque un buen discípulo de Jesús da de comer a 5,000 y lleva las cestas a cada uno. Y va a sobrar. Así que no tenga temor de compartir lo que tiene, porque el Señor siempre le va a hacer sobrar lo que usted no tiene. Ser un discípulo de Cristo significa tener un estilo de vida disciplinado y demostrar públicamente ese estilo de vida, pero además canalizar su ministerio en la iglesia y por último, llevar a cabo el discipulado en otras personas. Me seréis testigos, dice Hechos 1:8. El Evangelio es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Mire, la palabra de Dios está llena de versículos bíblicos que indican que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. La tarea de un discípulo de Cristo tiene dos vías. Por una recibe salvación, por una recibe enseñanza, por una recibe edificación, por una recibe bendiciones. Cierto, grupo de Star Wars. Pero por otra, comparte el mensaje de salvación que recibió, da la enseñanza que recibió, da la edificación que recibió y comparte las bendiciones que recibió. Ese es un discípulo de Jesús. Recibo para dar. Porque el Señor me dijo que la tierra sería bendita, porque yo estoy en ella. Porque de mí y de ti, hermano, saldrá bendición para el mundo. Somos y estamos dados y hechos para bendecir. Ser testigo de Jesús es proclamar la gran causa a la que Cristo nos llamó. Iglesia, somos misioneros maravillosos y tenemos la habilidad de aún ser mejores. Somos misioneros y tenemos la habilidad de aún ser mejores. Nosotros nos asombramos cuando traemos a una pareja misionera, una familia. Mira, vienen de China, como aquellos que vinieron hace unas 4 o 5 semanas atrás. Uy, si están lejos. Pero nosotros somos misioneros, hermano, sin necesidad de salir muy lejos. Es posible dejar que los misioneros regulares lleven a cabo la difícil tarea de trabajar 12 horas al día, ciertamente, como lo hacen, pero ¿por qué no ser partícipe de los testimonios del gozo que ellos tienen cuando comparten el trabajo misionero? Afortunadamente hay un lugar reservado para cada miembro de la iglesia en el trabajo misionero. Pero cuando sacamos el dinero y lo metemos allí donde dice misión global, es porque estoy ayudando a un misionero en otro lugar del mundo a que pueda compartir lo que yo no puedo hacer en ese lugar. Y es mi responsabilidad hacerlo. Yo tengo que hacerlo. No se le ocurrió a la iglesia de Blue Hill hacer eso. Es el trabajo de la iglesia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra visión, hermanos. Nosotros no escribimos visiones filosóficas allí con grandes oraciones y palabras. No. La tomamos de la visión de Dios.
Y la visión de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones y más nada. Entonces tengo que saber qué es lo que es ir, tengo que saber lo que es hacer, tengo que saber lo que es discípulo y tengo que saber lo que son las naciones. Y ahí pongo mi misión y voy. Esa es la idea. Ese es el mensaje que nosotros tenemos en Mateo 28, 18 al 20, y lo leemos cada domingo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Jesús dejó la gran comisión en el corazón de sus discípulos, no la dejó en el corazón de los creyentes. ¿A quién le dijo esto Jesús? A sus discípulos, hermanos. Sus discípulos se encargarían de darlo a sus discípulos y esos discípulos a otros discípulos. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, le dijo Pablo a Timoteo, eso le vas a enseñar a otros, que sean idóneos también para enseñar la tarea a otros y esos a otros. Y esa es la manera como la iglesia va a crecer. No simplemente con que las personas pasen aquí adelante a recibir a Jesucristo como su Salvador, o cuando tú le compartes el Evangelio y ya está, déjalo allí, que se alimente como pueda. Ni los pajaritos hacen eso. Es imposible separar la evangelización y la gran comisión del discipulado. Es imposible. La acción del evangelismo personal está junto con el discipulado. Nadie evangeliza si no está discipulando. Nadie va a discipular si no ha evangelizado. Ambos están juntos. No viene una cosa primero y la otra después. Ir y hacer discípulos. Toma una persona y ponte a trabajar con esa persona. Si tú no tienes todavía un discípulo, yo te doy a ti el reto hoy de que tomes a un hermano de la iglesia y hables con ese hermano o hermana y le digas, ¿quieres ser mi discípulo? Ella ya creyó, pero no importa, él ya creyó, pero bueno, lo importante es que empecemos a trabajar, es que empecemos a hacerlo. Toma a personas de la misma iglesia, discipulado 1 a 1 se le llama, toma uno y ya empieza a trabajar con ese. Y no te busques uno que es que va a ser muy fácil porque es tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa y te tienes en la casa. No, búscate uno al que tengas que viajar al otro lado de la ciudad. Y todas las semanas reúnanse, todas las semanas compartan el estudio de la palabra, todas las semanas compartan su vida, todas las semanas compartan su llanto, todas las semanas compartan su dolor, todas las semanas oren juntos. Eso es discipulado. No es enseñar simplemente 5 o 6 lecciones. Es ser amigo, es identificarte, es llorar en el hombro del otro cuando el otro llora. Es que el otro llore contigo cuando tú también estás mal. Pero reírte y gozarte con la felicidad del otro. Eso es discipulado, es un hermano, es una familia. Hay algo que los une y nunca se van a separar. Y va a llegar un día en que ese discípulo va a buscar a otro y tú tendrás a otro, pero siempre estarán juntos. No lo dejes de hacer, porque si tú no lo haces hoy, te voy a obligar a hacerlo mañana. Escúchenme esto. Si tú no lo haces hoy, voy a hacer que tú lo hagas mañana. Yo. Ay, pero pastor, no, yo voy a hacer que tú lo hagas mañana. Porque si Jesús pudo hacerlo con los 12 hombres que tuvo, yo lo puedo hacer contigo. Porque Él me dijo que grandes cosas y maravillosas y mucho más de las que Él pudo hacer, yo voy a hacer. Y tengo esa confianza en que cada uno de ustedes tendrá un discípulo. Pero no tomen a su hijo, no tomen a su esposa, vayan y busquen a otra persona, aún de la misma iglesia. Háganlo. A Jesús le interesa la salvación del alma, sí, hermano, pero a Jesús le interesa la edificación de la vida. A Jesús le interesa el alma y el cuerpo juntos. Eso le interesa a Jesús. Y recuerden esto, se los voy a dejar ya. Pueden pasar. El que haya su vida, la perderá. No trates de hallar tu propia vida. No trates de hallar, la vas a perder.
Y el que pierde su vida por mi causa, dice Jesús, este hallará su vida y la sostendrá por siempre. Así será. No podemos sesgar el mensaje del Evangelio. No podemos sesgar lo que ya ha sido proclamado y enseñado. No podemos sesgar la gran comisión. No podemos hacerlo. Está allí escrito y lo dijo Jesús. Debemos proclamarlo. Debemos enseñarlo. Esa es la gran comisión. Eso es lo que es ser un testigo fiel de Jesucristo. Ser discípulo de Jesús significa tener un estilo de vida disciplinado, demostrar tu fe públicamente, canalizar tu ministerio en la iglesia por medio de tus dones y llevar a cabo el discipulado de otros. El domingo 3, estando yo en Nashville, escribí a mis discípulos algo que estaba leyendo en ese momento por allá, agobiado por el calor, ya no podía más. Y me impactó. Y dice así: la declaración sobre el discipulado que resultó de la consulta de Sbourne empieza con el reconocimiento de la necesidad actual que vive la iglesia. Y dice: nuestro celo por crecer en número ha ido más allá de nuestro celo por crecer en profundidad. Queremos iglesias numerosas, queremos grupos grandes con músicos experimentados, queremos un grupo de damas que ni siquiera pudo pasar por un grupo de oración. Queremos, hermanos míos, ver que los niños pueden levantarse. Queremos ver nuestros templos edificarse en el centro de cada ciudad. Pero eso no tiene ningún tipo de profundidad. John Stott dice que él escuchó de Chuck Colson lo siguiente: la iglesia tiene 3,000 millas de anchura y 1 pulgada de profundidad. Hermanos, si nosotros no hacemos profundidad en la iglesia desaparece. Y cuando nosotros ahora tendremos que salir en un futuro de este edificio e irnos a un lugar quizás más estrecho, tenemos que ir con toda la fuerza, el poder y el ánimo de ganar a un mundo para Jesucristo. Que donde no quepamos, no importa, ya el Señor nos hará caber de alguna manera. Pero no podemos sentarnos y esperar que las cosas pasen. Porque mientras esperamos y pasan, afuera se nos está muriendo la gente sin Cristo y el infierno se está llenando de personas. Y es tu responsabilidad. La sangre de esa gente va a caer sobre nuestra cabeza. Muchos de los miembros son bebés espirituales, hermanos. Hay que reconocerlo. Están superficialmente enseñados. Hay una incongruencia en número con la calidad que deberían tener espiritualmente. Hay muchos que profesan a Jesucristo, pero falta el impacto de su vida moral y de su vida social y de su vida espiritual. Falta ese impacto. Debemos, como sacerdotes santos de Jesucristo, ser y hacer. Son las palabras indicadas: ser discípulo y hacer discípulo. Vayan, pónganse en pie por favor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mientras vamos, hacemos, y mientras vamos, sigamos siendo discípulos obedientes de Jesús. Amén. Amén. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Queremos que durante todas estas 9 semanas, que ya quedan 8, podamos ser un cuerpo fuerte en el discipulado. Ser una iglesia, Señor, que está ganando otros para Jesús. Si no tenemos música, no importa, Padre. Si no tenemos local, no importa, Padre. Si no tenemos sillas cómodas, ¿qué importa, Padre? Tú puedes darnos todo eso y mucho más. Pero lo que queremos verdaderamente es obedecerte. Que aunque nos tengamos que meter debajo de un árbol o de reunirnos en una plaza, no importa, Padre. No importa, Señor. Nuestra visión es clara, Señor. Y esa visión está allí enfrente. Tú la pusiste enfrente de nosotros. Ganaremos
hombres y mujeres, y sembraremos a Jesucristo en el corazón de cada hispano, en Birmingham, Alabama, Estados Unidos y más allá de nuestras fronteras, en el nombre de Jesús. Amén.